aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Queridos amigos, estamos de vuelta con ustedes y nuestro primer entrevistado el día de hoy es Emilio Púfal. Él es el delegado de misiones del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata. Y este es un tema muy interesante que desde nuestro lugar, como activistas de los derechos humanos y trabajadores por el acceso a derechos de las personas migrantes, conocemos de cerca, no solamente como migrantes, sino como aficionados al estudio de las migraciones. Sabemos que las migraciones son altamente perjudicadas por las personas que se dedican al tráfico y a la trata de personas. Recientemente teníamos esta noticia de que más de 70.000 personas en México fueron víctimas de trata en los últimos 10 años y América Latina ha estado plagada de este flagelo. En todos los países, en todas las fronteras, proliferan este tipo de ecosistema de maldad, y entre ellos, por supuesto, está la trata, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, entre males propios de las sociedades latinoamericanas y de las sociedades del mundo. Pero hoy tenemos con nosotros, como les decía, a Emilio Púfal, quien es delegado y que pertenece a este comité, porque Argentina sí tiene la virtud de generar respuestas y ha estado atendiendo, si se quiere, de manera muy oportuna a todas estas alarmas que se van encendiendo. Y si bien este es un flagelo bastante antiguo, la verdad es que en todo momento es oportuno los programas, los planes y los dispositivos que puedan surgir para trabajar en contra de esto. Y nos da mucho gusto porque el Comité de Trata de Personas en Misiones ha tenido la gentileza de invitarnos a nosotros también a participar con ellos en virtud del trabajo que hacemos con los migrantes. Vamos a saludar entonces a Emilio y que nos cuenta un poco sobre el comité y lo que están haciendo en la provincia de Misiones. Emilio, muy buenas tardes, te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy buenas tardes a todos, a la audiencia, y gracias por la deferencia en llamarme. Bien, comento rápidamente lo que es el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. El comité es el encargado de diseñar las políticas públicas en materia de persecución, de aprehensión y de asistencia a las víctimas en materia en el ámbito federal, ¿no? Por eso invitamos también a distintas organizaciones, en la cual también pertenecen ustedes, a conformar una mesa interinstitucional, sabiendo que este es un delito federal, es un delito transnacional, es un delito organizado, es un delito que maneja muchísimos recursos económicos, es el delito a escala mundial que ocupa el tercer lugar después del tráfico de armas y el tráfico de drogas, que de alguna manera también están relacionados. Es el delito que está en el tercer escalafón como que delito que mayor recursos económicos genera. Entonces, estos delitos, como son organizados, nosotros también tenemos el deber y el compromiso de abordarlo, y hay que hacerlo así, de manera organizada. Y de manera, Bueno, de manera de institucionalidad del Estado, ¿no? ¿De quién depende el comité, de qué organismo depende el comité de trata? bien, el organismo depende de la jefatura de gabinete de ministros, hoy a cargo de Mansur, puntualmente. Y tú estás en la delegación de Misiones como responsable directamente de la provincia de Misiones. ¿Cuáles son las actividades que se hacen acá preventivas? No sé si ya has estado manejando casos en particulares, pero ¿cuáles son las funciones que estás teniendo tú en Misiones en virtud de este comité? Bien, el comité diseñó un plan, cada 2 años diseña y se lleva a cabo. Yo particularmente debo ser el último delegado en la Argentina. Cada provincia, ya salvo Santa Cruz, si no me equivoco, no tiene delegado. Todas las provincias del país tienen delegado. La primera función, digamos, que hicimos, o la primera actividad que hicimos, es generar una mesa interinstitucional, donde participan organismos nacionales, organismos provinciales y organizaciones que trabajan en la temática.
también sindicatos, que también pueden tener alguna colaboración en este flagelo. Ahí diseñamos puntualmente la difusión de la línea 145, que tiene que ver con la prevención. Después, una línea de capacitaciones que ofrecemos a esa mesa interinstitucional. Después, diseñar la persecución, o un protocolo que ya está diseñado, pero agilizar, digamos, cuando hay casos puntuales dentro de la provincia o de misioneros que hayan sido aprendidos en otros lugares del país, sí, o afuera del país. Y bueno, y después agilizar la asistencia. Entonces, puntualmente lo que hicimos en septiembre, lanzamos una mesa interinstitucional, y a partir de ahí abordamos la cuestión que ya está de manera protocolar entre organismos nacionales, provinciales y de las organizaciones civiles. Claro. Emilio, suponte que yo como organización de migrantes, ¿no? O un funcionario policial, o la persona de la esquina, ¿no? La que tiene la tienda, la verdulería, le llega a una persona y le hace saber de que está siendo coaccionada o que está siendo víctima de personas que pretenden dominarlo o que la tienen bajo su control. Digamos trata, ¿no? Sí. ¿Qué sería lo que una persona tiene que hacer inmediatamente al enterarse de esto? Bien, hay una línea telefónica que es la línea 145, que funciona las 24 horas y los 365 días del año de manera gratuita y anónima. Entonces, si hay algún indicio, alguna sospecha que se puede presentar, como en los ejemplos que diste, inmediatamente puede llamar a ese número, y bueno, ahí van a recibir la guía de lo que pueden hacer en el momento inmediato, y a partir de allí, esa línea está conectada directamente con lo que se llama la Protex, que es la Procuraduría para que investiga estos delitos puntualmente. Claro. Es decir, a partir de ahí también se activa la denuncia y se activa ese indicio que da a la justicia la posibilidad de investigar. Claro, por Y supuesto. obviamente, a partir de allí, eso es inmediato, al instante, ya las autoridades nacionales y provinciales, que para eso también está la mesa, actúan en ese caso puntual. Ok. Entonces, Ajá, perdón, continuamos. no, entonces, repito, si alguien tiene algún indicio o alguna sospecha, comunicarse a la línea 145. Ahora, otra cosa, ¿cuáles son los indicios que normalmente deja una persona o muestra a una persona que está siendo víctima de trata? ¿Cómo la reconoceríamos si es que los hay, si son visibles al ojo común, ¿no? No al ojo profesional como el tuyo, que estás formado, estás instruido para detectarlos, para conocer los indicios, pero el ojo común por allí o entra en el relato o lo hacen saber a través de terceros? ¿Cómo hace para detectarlo una persona que viene en esa situación? Sobre todo, por ejemplo, la gente que trabaja con migraciones, que tiene que tener el vínculo con las personas, ya sea con el que esté en condición de dominante o con el que esté de dominado. Bien, bueno, ahí diste algún indicio. Cuando hay una situación de subordinación o de dominación hacia otra persona, ahí, bueno, hablando puntualmente de los migrantes o en la zona de migración, eso podría ser un indicio. Cuando se le pregunta a la persona hacia dónde va y no sabe hacia dónde va, o cuando no condicen los datos con el documento de identidad, por ejemplo, o cuando hay alguna evasiva de la persona hacia las preguntas, eso puede darse como indicio en la situación de migrantes. Después hay muchísimos otros indicios cuando son fines de explotación sexual, bueno, cuando hay encerramiento, cuando hay aprehensión del DNI o el pasaporte, cuando el DNI y el pasaporte no está en poder de la persona, del individuo, bueno, está en poder de otra persona, tiene captado esos DNI, esos otros indicios. Después hay indicios
en cuestiones laborales también, Ujú. que se dan en la explotación puntualmente, que también hay captación del DNI, ahí no se le deja salir del predio, no tienen las condiciones edilicias para trabajar bueno, distintas situaciones, generalmente se dan muchísimo en el ámbito rural, acá en Ujú. Misiones, bueno, en el resto del país también. Bueno, después estas cuestiones van mutando porque este delito muta constantemente. Hoy la cuestión de Internet también juega un papel fundamental. Ahí se da muchísimo la captación a través de Internet, que son engaños, antes se daban a través de los diarios, pero indicios puntuales, cuando hay sospecha Ujú. vuelvo a repetir, cuando hay sospecha de cualquier tipo que las personas común podemos captar o podemos Ujú. ver, llamar a la línea 145, ahí seguramente va a servir muchísimo de guía en el momento oportuno, en el momento indicado, en el momento del hecho. Claro. ¿Cuáles serían, cómo sería un aviso que sea un instrumento de reclutamiento? ¿Cómo sería su evocación? ¿Cómo lo recluta? ¿Cuál es el contenido que lleva? Supongo que ofertas exageradas de dinero o de bienestar en otros lugares, en otros países, pero por ahí vos que estás en el área, ¿cómo están relatados, cómo están mostrados al público? Bueno, generalmente se da, como dijiste vos, en anuncios que son eh, parafernarios, digamos, Ujú. anuncios que vienen a mostrar una nueva vida hacia la persona, con grandes ingresos, Ujú. fuera de su hábitat natural, digamos, de su residencia habitual, Ujú. generalmente acá la gente del norte hacia el sur, entonces Ujú. a partir de ahí se pierde la comunicación con la familia, con su entorno, pero los anuncios tienen que ver con eso, con un ofrecimiento generalmente de trabajo, en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, que están fuera de lo normal, fuera de lo común, Ujú. donde puede en corto tiempo ganar mucho dinero. Después otra forma de captación también es, además de esto, ofrecer una buena vida, el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es un trabajo que se va haciendo. Justamente hace muy poco salió una nota en un periódico acá local, Misiones, que hablaba de una niña que se iba a Buenos Aires a ver a su novio. Y el que lo llevaba, o uno del que llevaba, porque eran cuatro, era el supuesto suegro. Mm. Y tenían documentos, porque en esa primera instancia lo tratan bien, le facilitan todas las posibilidades para que puedan llegar a destino. Entonces tenían documentos falsos, esta chica, joven, menor de edad, que venía del país vecino, de Paraguay, lo pasaron a través de la frontera, de manera ilegal obviamente, y se iban a visitar a su novio a Buenos Aires. Y iba con un auto y tres, el suegro, el supuesto suegro, que no era el suegro, y tres personas más. Pero bueno, Gendarmería actuó bien y pudo captar, bueno, a través, ahí hay un indicio claro que es la falsificación de documentos, Ujú. tenían datos erróneos en el documento y las personas que iban en el mismo auto no tenían ningún vínculo con esta nena. Claro. Entonces, ahí inmediatamente Gendarmería actuó, y bueno, se dio intervención al consulado y bueno, se pudo rescatar a esta persona en el momento de la aprehensión. Sí, y qué interesante, ¿no? Que gracias a Dios, porque me imagino, ella fue salvada oportunamente por los muchachos de gendarmería, pero imagínate cuántas no son salvadas. ¿Cómo es Misiones frente a esa realidad? ¿Es frecuente los casos de trata de Misiones como reclutante, como reclutadas o reclutados acá en esta provincia? ¿O es un corredor en virtud de los países que tenemos al lado? ¿Cómo está Misiones
parada frente a esa realidad? Bien, desde 2008 que existe datos precisos, tenemos 240 víctimas con fines de explotación sexual y un número parecido con fines de explotación laboral. Entonces, aquí, lo que en este corto plazo, digamos, que yo estoy en el comité, lo que puede notar es que muchas de las víctimas van con fines de explotación laboral afuera de la provincia. Bueno, ahí se le rescatan y lo que hace la provincia o coordinadamente con el comité es realizar la asistencia. Puntualmente, lo que más se dio en este tiempo también tiene que ver con la crisis, también tiene que ver con esta situación económica que vivimos, es la ida, digamos, de trabajadores misioneros hacia otros lugares, pues Corrientes, Entre Ríos, y se da generalmente en el norte de la provincia, o también indicios de explotación laboral en establecimientos o aquí más que nada yerbales en la cosecha de la yerba mate, digamos, tariferios. Sí, te entiendo. Bueno, un poco ya para ir contextualizando y cerrando, Emilio, me hablaste de que la provincia o el comité se aboca mucho a la asistencia de las víctimas. ¿Cuál es la respuesta que les dan? Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuál es la respuesta que les dan a las personas que han sido víctimas de trata y que ustedes pueden rescatar? Y la otra es, ¿cuál es la pena y cómo es el mecanismo sancionatorio de los que están involucrados o que puedan estar vinculados a este delito dentro de la República de Argentina? Bien, cuando se rescata a una posible víctima o una víctima, digo, no, cuando se rescata ya es víctima. Cuando se le trae a la víctima, eh, tenemos una asistencia inmediata que aquí le da el punto focal, se le dice, cada estado provincial designa un organismo que va a trabajar con las víctimas que ingresan a la provincia o que son rescatadas en la provincia. Aquí el punto focal está dado en el Ministerio de Derechos Humanos, y más precisamente la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Ese es el órgano encargado de la asistencia inmediata, y aquí existe un refugio para esas personas. Y bueno, si es necesario se le lleva al refugio, se le asiste, y ahí se disparan mecanismos que hoy tienen que ver con la reinserción laboral y la capacitación laboral, porque la idea es poder reinsertarlo laboralmente a las víctimas, que ese es por ahí el punto más débil del Estado hoy. Por eso voy a decirlo, estamos trabajando en el cupo laboral para víctimas de trata con distintos fines en distintos municipios, porque esto nosotros solamente desde el comité no vamos a lograr la reinserción o la restitución de derechos a las víctimas. Necesitamos un trabajo mancomunado, por eso convocamos a todos los municipios para que puedan trabajar en esta ordenanza, que son ordenanzas o decretos que puedan establecer el intendente o el consejo deliberante de cada localidad, que designen un cupo laboral para víctimas de trata, un cupo para personas que hayan sido víctimas de este delito, ofrecer capacitación y la reinserción laboral, porque esto es un derecho, esto es un flagelo del derecho humano, y bueno, no podemos hacer oídos sordos, ¿no? Claro. O solamente decir, bueno, aquí el comité se ocupa de esta cuestión y el Ministerio de Derechos Humanos nada más, y nosotros hacemos la vista gorda. Nosotros tenemos que tener, digo nosotros, todo el Estado en general, y sensibilidad y trabajar en esta cuestión. Bueno, después puntualmente tenemos programas que son de asistencia urgente, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y también el programa Potenciar, que está específicamente para víctimas de trata, que también la idea es poder, a través del Potenciar trabajo, reinsertarlo laboralmente a las víctimas.
Después, en la segunda pregunta que me hacías, bueno, como El régimen sancionatorio para bien estas personas sabemos, que esto es están un vinculadas. delito, exactamente, es un delito federal. Ahí también tenemos un flagelo por ahí desde la justicia. A veces cuesta mucho que la justicia federal enmarque este delito en un delito de trata, porque hay delitos que son conexos y son ordinarios, digamos, provinciales, y se trata a veces como violencia o como otro tipo Tipificaciones, de sí. delitos, otro tipo de delitos que no enmarcan dentro de la cuestión federal. Bueno, ahí también estamos trabajando, porque esto es, bueno, me olvidé de decir, esto es un organismo que nosotros, digo, el Comité Ejecutivo está integrado por 5 ministerios: el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, todos ministerios nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Género y Diversidad. Es decir, se aborda de distintas aristas. Entonces, también la justicia ahí cumple un rol y un papel importantísimo. Porque Claro. de ahí va a tener, también de ahí va a depender la asistencia del punto focal en este Sí. caso, digamos. Y cuando sentencian a una persona, sí, esta ya para cerrar, lo que pasa es que no quiero dejar quedarme con el tema como abierto, aunque sé que después, y tú sé que estás disponible para conversar con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo, pero para darle un punto de cierre, a una persona es capturada como responsable o como imputado por trata. La consecuencia es cuánto tiempo de apresamiento, porque entendí que había una intencionalidad también de confiscación de bienes y todas estas cosas, como manera de atacar en la parte más sensible de ellos lo que les estimula a tratar a las personas, que es el dinero y el poder, efectivamente, ¿no? Sí, exactamente. Estamos ahí trabajando en ese punto, que es la confiscación de bienes, y bueno, estos bienes van a ir destinados a la restitución de derechos de las víctimas. Eso está en pañales, como le decimos, Ah, en una primera instancia, y se sí. está trabajando en esa cuestión. Y puntualmente con la pena, son penas que van de 4 a 8 años de prisión. Uh-huh. Pero bueno, hay delitos que generalmente están conexos y esta pena puede ser muchísimo más grave, ¿no? Claro. Porque generalmente hay narcotráfico, eh, y hay tráfico, que también está muy Explotación relacionado con sexual, de otras explotación cosas, sí. sexual, exactamente. Entonces hay muchos delitos que están relacionados, y esta pena generalmente se agrava. Uh-huh. Sí, bueno, Emilio, te agradecemos mucho, muchísimo, en verdad, que nos hayas acompañado para hablarnos de esto. Para nosotros en el trabajo con la migración es muy importante. Fíjate que tú mencionabas este tema del enamoramiento, que es recurrente en el tema de la migración, las falsas promesas o el enamoramiento. Las promesas de trabajo y el enamoramiento son muy recurrentes y nosotros hemos tenido que tratarlos en algunos otros momentos y en particular desde nuestra organización y desde este espacio agradecemos mucho la compañía de ustedes porque aprendemos y con ese aprendizaje tenemos la posibilidad de salvar vidas, porque de eso es lo que se trata, de salvar vidas. Normalmente las mujeres o las personas reclutadas por estas organizaciones, si no tienen mecanismos institucionales de Estado que las rescate, difícilmente pueden salir solas. Le agradecemos mucho, Emilio, y bueno, seguimos hasta el próximo programa que nos puedas acompañar. Queridos amigos, Emilio Kufal es delegado de misiones del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y está haciendo un trabajo importante en misiones, vinculándose a diferentes organizaciones, ONG, organizaciones del quehacer público y del quehacer privado, y por supuesto dando entrenamiento para estas organizaciones que están vinculadas con la movilidad humana hacia la República Argentina y fuera de la República Argentina, además del trabajo propio, que es la movilidad interna, donde también se encuentra mucho este flagelo. Queridos amigos, con esto nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.